Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos país, voz por el cambio, esta ventana de opinión comprometida con la patria, con el ideal del patricio. El país en sus dilemas. El Banco Central revela que la economía crece un 5.2% en el primer semestre del año. Y siempre que el Banco Central habla de la economía, dice que hay un crecimiento de la misma. Pero ¿y la economía del pueblo, de los trabajadores, de los pobladores? Sigue en un estado crítico. La economía crece aquí para la clase política, para los empresarios que hacen negocio con el Estado, los empresarios que presionan y consiguen todo del Estado. Todo. Hasta las propiedades del Estado se la venden a los ricos a precio de vaca muerta. Uno a veces supone que los que están en el Estado, dirigiendo el Estado, hacen su negocio con los empresarios y se venden ellos mismos las propiedades. Se privatizan para ellos mismos los servicios que debe garantizar el Estado. Esas concesiones de las carreteras, los puertos, aeropuertos, todo. Esto no es casual. Esto no es casual. Uno supone que la clase política participa de estos negocios a costa del Estado, a costa del pueblo. Van entregando el patrimonio de la nación y se lo van entregando de alguna manera ellos mismos. Y uno tiene que reírse cuando uno escucha o lee el informe del Banco Central. La economía crece y la economía mía, la suya, siempre deficitaria, nunca crece. El costo de la vida sigue hacia arriba, hacia las nubes. Los salarios permanecen igualitos. La capacidad adquisitiva del hombre, de la mujer común de nuestro pueblo, cada día es menor. Y aún así, los funcionarios del Banco Central hablan de un crecimiento económico. ¡Qué tupé! ¡Qué cachaza! Y ellos creen que el pueblo le puede creer esto. Y cuando uno va al supermercado o al colmado, todo sigue hacia arriba. Un simple botellón de agua en un colmado son 60 pesos. 60 pesos. Y los salarios siguen igualitos. Y los pobres van a los hospitales y no hay medicamentos, no hay medicina, ni hay atenciones. Los maestros siguen la queja, el grito con los salarios, igual los médicos, los trabajadores, los asalariados. Las llamadas centrales sindicales quieren echar un pleito por un aumento salarial. ¿Y con qué fuerza? Si aquí no hay libertad sindical, no hay fuerza de los trabajadores porque lo han golpeado. Y una clase gobernante, una clase política gobernante que actúa en contra del interés de los trabajadores, porque está postrada al pie de los empresarios y a los pies de ese gran capital transnacional. Es eso, no es otra cosa. Ahí vemos a un hombre que estaba en el anonimato, Félix Jiménez, alias Felucho, que después que lo quitaron de ministro de Turismo, fue sembrado en el más absoluto silencio. Danilo Medina lo nombró presidente de Refidonza, la refinería de petróleo, y está ahí bajo perfil, no habla, y cuando habla es para golpear. Ahora dice Felucho Jiménez que los combustibles deben costar más a los usuarios. Es como que ellos compran el petróleo en Texas, a precio de Texas, y el petróleo que entrega Venezuela, que nos vende Venezuela a precio bajo y con créditos blandos. ¿Qué pasa con ese dinero líquido que entra permanentemente por el concepto de los combustibles? El gobierno hace lo que le viene en gana y a nadie rinden cuenta de esto. Y el endeudamiento sigue creciendo. En el 2004 la deuda externa estaba en 6.000 millones de dólares. Hoy ronda los 35.000 millones de dólares.
Leonel lo dejó en 27 mil millones de dólares. Ya Dani lo lleva en 35 mil millones de dólares. Sí, la política de endeudamiento sigue su agitado curso. Y este señor, que hizo todo lo que le dio la gana en turismo, el Felucho Jiménez, fue el primer funcionario junto con André Van der Hoorn que salió en los cables Wikileaks por aquellos negocios, y no pasó nada. Y no pasó nada. Pero un día, la tortilla hará de volverse, hará de voltearse, y entonces el fuego va a tocar a quienes tenga que tocar. Un día este pueblo se va a empantalonar y las cosas van a cambiar. Y estos que tienen deudas con el pueblo, por diferentes motivos, tendrán que pagar. Yo tengo plena confianza en eso. Por eso yo sigo apostando a los jóvenes y al pensamiento del padre de la patria. Porque esto tiene que cambiar. Y el cambio tienen que impulsarlo la juventud, los jóvenes. Porque esos jóvenes hoy no tienen nada que perder, como decían los clásicos del proletariado. Porque estos jóvenes se quedan sin futuro. Y si no cogen el toro por los cuernos y enderezan las riendas de la conducción de los negocios públicos del Estado, no sabemos para dónde va esa juventud. Entonces esto tiene que cambiar. Pues ahí está don Felucho Jiménez diciendo que los usuarios, que el pueblo, que el consumidor tiene que pagar más caro los combustibles. ¿Qué tupé? ¿Qué cachaza? Cuando aquí tenemos los combustibles más caros del continente y uno de los más caros del mundo. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la carga impositiva del gobierno a cada galón de combustible, de gasolina, está cerca de 80 pesos. Es decir, cerca de $2. Los impuestos. Cuando en Estados Unidos el combustible, o en el estado donde lo venden más caro, no llega a $4. En el estado más caro, la gasolina premium, la que dicen premium, llega a $3.69. Y aquí la tenemos a $6 la gasolina. A $6. Y entonces, cuando uno dice algo, se quejan. Cuando uno revienta, se quejan. Cuando el pueblo protesta, le mandan a los policías. A esa policía asesina, a esa policía ladrona, a esa policía corrupta. Y por supuesto, ponen de carne de cañón a los simples rasos, que son gente humilde, que vienen de los barrios y del campo, y de los campos de la República Dominicana. Gente de pueblo, pero los que tienen ramo en un kepi, hacen el gran negocio desde esas posiciones, y están al servicio de los ricos, pero también ellos se enriquecen vía la corrupción, la extorsión y la participación en negocios que todos saben que constituyen crimen de lesa humanidad. Pero son las cosas que nos obligan a tener que procurar un cambio radical en la sociedad dominicana, porque la vida política y económica e institucional del país no puede seguir como va, no puede seguir como está. Esto tiene que cambiar. Bueno, vamos a conversar con don Johnny Guerrero y vamos a hablar de política internacional para no tener que meternos en estos temas que Reyes Álvarez dice que son temas batateros, pero que son temas de una cruda realidad que golpea a la clase trabajadora de la República Dominicana. Don Johnny Guerrero, saludo. Me alegra que esté de nuevo en su programa, en su espacio Voz para el Cambio. A ver si analizamos los grandes conflictos por los que atraviesa la humanidad o que atraviesan regiones dentro del planeta. El caso Palestina, que es un caso preocupante y alarmante, con aquellos bombardeos en la Franja de Gaza, aquellos actos criminales de los israelíes. Y aquí hay unos pastores que defienden los bombardeos por parte de Israel ahí a la Franja de Gaza, donde las imágenes que vemos cada día son horrorosas. Don Johnny Guerrero, mira, ¿cómo ve usted el tema este? Antes de mencionar el tema, de entrar a ese tema, quería hacer una aclaración sobre lo que tú planteabas ahorita respecto a lo que el gobierno plantea del crecimiento económico. Puede ser verdad que haya crecimiento económico. Lo que pasa es que el crecimiento económico lo presentan a la población como que quiere decir bienestar para la población. En realidad son dos cosas muy distintas. Ellos pretenden hacer eso. Cada vez que hablan de crecimiento económico, pretenden decir que hay crecimiento humano, y no lo hay.
porque son dos variables económicas muy distintas. Y eso es una confusión que quieren crear en el país. Hay tres conceptos que la gente lo usa indistintamente: desarrollo económico, crecimiento económico, bienestar económico. Y son tres conceptos totalmente distintos. Sin embargo, en el caso de la clase política gobernante en la República Dominicana, hablan de un crecimiento económico, pero solo crecen la economía de los grandes empresarios, zona franca, turismo, los servicios, pero no crece la economía del pueblo. Eso no se traduce en bienestar económico, no se traduce en desarrollo social de la República Dominicana. Es algo muy distinto. Claro que son tres conceptos distintos. Son conceptos distintos, entonces lo utilizan para confundir a la población. Así es. Para que la gente crea que crecimiento económico significa bienestar para la población, y en realidad no lo es. Crecen los cuartos de la zona franca, de las telecomunicaciones, de Codetel, de los bancos, del turismo, de los grandes inversiones. Y eso lo usaba muy también Leonel Fernández. Pero esa es una aclaración que yo quiero hacer. No, muy bien, me alegra que haya hecho la aclaración, porque me permite a mí también abundar en los tres conceptos: desarrollo económico, crecimiento económico y bienestar económico. Por lo que hay que trabajar, por lo que hay que luchar, es por un bienestar económico del pueblo en sentido general. Crecimiento humano. Claro, es así. Es lo que necesitamos. Muchas gracias, don Johnny. Con respecto al tema de Palestina, de la agresión de que es víctima el pueblo palestino en Gaza, lo que ocurre es que Israel es un estado formado por las potencias imperiales, sobre todo Inglaterra en 1948, cuya finalidad fundamental fue creado para ser una punta de lanza contra los países del Medio Oriente, para controlar las riquezas naturales del Medio Oriente. Esa fue la forma en que entró el sionismo, que quieren compararlo con el judaísmo, y que son cosas muy distintas. El judaísmo es totalmente distinto a lo que es el sionismo. El sionismo es ese movimiento de unificar sectores, porque mira, el sionismo estuvo ligado con Hitler. Estuvo ligado, hay documentación al respecto, porque no tiene nada que ver con judaísmo. De hecho, hay muchos rabinos en Nueva York que han hecho multitudinarias manifestaciones en contra del Estado de Israel, porque son dos cosas muy distintas. No es judío, no hay tal Estado judío, hay un Estado sionista, que es el expansionismo de las potencias europeas, utilizando a este Estado creado por ellos mismos, porque es un Estado que se creó con personal humano europeo, fue un Estado creado por Europa en el 48, reitero, para controlar las economías del Medio Oriente, la economía del petróleo, fundamentalmente el petróleo del Medio Oriente. Y por eso es un Estado que lo que hace es expandirse. Y en la actualidad, si la opinión pública mundial, si las naciones del mundo y los estados del mundo no actúan respecto a los bombardeos que ha costado la vida a casi 500 niños y cantidad de ancianos y mujeres, ya son casi 2.000 los muertos en Gaza. Si los estados del mundo no actúan, el planteamiento y las ideas del Estado sionista de Israel es lo que llamaba Hitler la solución final, es destruir al pueblo palestino, para quedarse con el poco territorio que le queda a los palestinos allí. Esa es una guerra de exterminio, es una limpieza étnica, cuyo objetivo fundamental es controlar riquezas que hay enclavadas en el territorio de Gaza, conjuntamente con una riqueza, pues, sobre todo de gas natural, pero también, como vuelvo y reitero, controlar todo el área, toda la región del Medio Oriente. Israel es un país tan pequeño, pero es la sexta potencia mundial en materia de bomba atómica. Es un poder atómico en el mundo de Israel. Es decir, que estamos frente a un Estado que es un instrumento agresivo y bien armado y sustentado militarmente también. Aparte son grandes productores de armas, pero también es un país sustentado por las potencias europeas, de la OTAN, particularmente por Estados Unidos. Johnny, en 1946, cuando se fundó el Estado de Israel en lo que era el territorio palestino, aquello era un puntito. Yo vi una imagen en estos días en las redes sociales. Israel ocupaba de aquel territorio quizás un 8%, y hoy es a la inversa. Israel ha ido ocupando todo el territorio. Israel hoy puede tener cerca del 92%. No son cifras exactas, por supuesto. Estoy un poco, con la imagen que vi de la fotografía,
de las dos fotografías, en la cabeza. Sí, pero Israel ha ido ocupando todo el territorio. Israel recibe diariamente alrededor de $15 millones de Estados Unidos para armamento. Y ahora, en medio de los bombardeos, el Pentágono autorizó la venta de municiones a Israel. Y Barack Obama se hizo desentendido. Y ahora dice que él está de acuerdo y simpatiza con la población de la Franja de Gaza, aunque no está de acuerdo con Hamas, que es el movimiento islámico este. Eso es demagogia. Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condena los ataques de Israel contra los palestinos ahí en la Franja de Gaza. Sin embargo, Israel sigue con los bombardeos. Si fuera otra nación que atacara, no con bombardeos, con simples fusiles a otra población, mire, Naciones Unidas tira ahí a todos los cascos azules de 15 naciones diferentes y le mete un contingente norteamericano. Yo le voy a decir más, Johnny. Si aquí en el conflicto que pudiera desatarse República Dominicana Haití, que ojalá nunca se desate, si aquí hay una confrontación con la supremacía que tiene la República Dominicana frente a Haití en el aspecto militar, porque tenemos mucho más desarrollo, y hay una situación violenta, y de este lado mueren 15, 30, 50, 100 nacionales haitianos, mire, la intervención de nuestro país es inmediata. Sin embargo, lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, y el mundo entero condenando aquello, y nada pasa, Estados Unidos sigue tan tranquilo. Y Putin no se mete en eso, aunque llamó en estos días a Netanyahu y le dijo, oye, hay que parar. Le hizo una llamada en estos días. Pero Estados Unidos es quien sostiene a Israel, como Estado sionista. Sí, porque Israel representa sus intereses. Y es así, esa es la realidad. Mira, con respecto a lo que tú planteas, no creo que es un buen ejemplo el tema haitiano. En primer lugar, aquí no existe tal conflicto, y tú también con tu planteamiento dejas entrever como que Haití es un país protegido por las grandes potencias, y no creo que esa sea la realidad. No digo que sea protegido, Johnny. El planteo es el siguiente: si en cualquier punto de la geografía mundial un país frente a otro hay una situación de conflicto, Estados Unidos se mete inmediatamente. Olvida el ejemplo de República Dominicana. Lo puse porque era más concreto. Venezuela, pon el ejemplo de Venezuela. Venezuela, Colombia. En Venezuela matan 3 niños y son capaces de bombardear Venezuela por 3 niños que maten. Una situación interna en Venezuela. El Estado, el gobierno venezolano. Hay una situación de insubordinación civil y hay un descontrol en los aparatos militares represivos y hay 10, 15 muertos. Primero viene la guerra mediática y segundo, Estados Unidos es capaz de intervenir alegando que va a proteger a sus intereses, a sus ciudadanos. Sí, porque hay una doble moral en la política internacional encabezada por los Estados Unidos. Hay una doble moral. Yo da a entender como que hay muertos favoritos. Hay muertos favoritos en el mundo. O sea, los muertos de Ucrania, por ejemplo, eso los medios de comunicación de Estados Unidos no mencionan eso. CNN no menciona los asesinatos que comete el ejército ucraniano. Por eso son muertos favoritos de Estados Unidos. Son muertos permitidos por Estados Unidos. El CNN no menciona los muertos, los 500 niños muertos en Gaza por los bombardeos de Israel, porque son muertos favoritos de Estados Unidos. Porque quien defiende a Estados Unidos es a Israel. A quien defiende a Estados Unidos es al gobierno ucraniano impuesto por ellos, el gobierno fascista de Ucrania. Todo lo que ocurre en el mundo hoy es una doble moral, es la moral del fascismo. Porque Estados Unidos lo que ha hecho es reemplazar el gobierno hitleriano. Nosotros estamos hoy ante la disyuntiva del resurgimiento del fascismo en el mundo, sin Hitler, pero encabezado hoy por Estados Unidos, por la OTAN. Esa es la realidad del momento. Entonces una situación de fascismo significa opresión, esclavitud, que eran las pretensiones de Adolfo Hitler, que por suerte fueron parados por las potencias aliadas que incluían en aquella época a Estados Unidos, pero que nadie se iba a imaginar que 60 o 70 años después Estados Unidos se iba a convertir en un estado de carácter fascista, que apoya todos estos movimientos internacionales de masacres y genocidios
que es lo que ha estado ocurriendo en el mundo, de bombardeo indiscriminado que lo que ha encabezado Estados Unidos en el norte de África, en el Medio Oriente, y que auspicia en todos estos países, y que en el fondo, en el caso ucraniano, es que Estados Unidos tiene también interés en atacar a Rusia, porque es el dominio mundial, es el nuevo orden mundial de un dominio absoluto de Estados Unidos, la política, un hegemonismo absoluto de Estados Unidos en el mundo, con la potencia europea avasallada por Estados Unidos, o sea, dominada, dirigido todo por esta organización nefasta de la Organización de Tratados del Atlántico Norte, que es una organización que es el equivalente hoy en día a lo que fue el eje nazifascista, representado en su época, en los años 40, por la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y el Japón de Hirohito. Esa es la realidad actual. Es el resurgimiento del fascismo encabezado por Estados Unidos a través de la OTAN y todos esos movimientos que surgen en países como te acabo de decir, en Ucrania, pero en el caso particular de Israel, es un Estado creado hace tantos años, 60 y pico de años, o casi 70 años, que su objetivo es controlar, como te dije ahorita, el Medio Oriente completo. Eso es parte de la estrategia de dominio mundial de las potencias europeas encabezadas por Estados Unidos. Johnny, el caso de Ucrania pone a prueba también otro escenario en política internacional. Putin es un hueso duro de roer y los Estados Unidos amenazan que van a bloquear comercialmente a Rusia, pero no se meten militarmente ahí. Bueno, porque es muy difícil, pero realmente ellos están creando las condiciones de crear guerras limítrofes con estos países, incluyendo a China, las contradicciones con Corea, porque el objetivo de Estados Unidos es controlar China y Rusia para dominar el mundo. Entonces ellos están asusando guerras regionales de los países que están cercanos a tanto a China como a Rusia. Pero esto es un mucho movimiento. Pero claro. Porque ahí están los países de la BRIC, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China. Sí, que se están planteando un banco incluso que va a competir con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario. Sí, claro. Con un fondo inicial de 100 mil millones de dólares. Sí, porque tiene que haber un contrapeso. En estos momentos históricos de la humanidad, es necesario que haya un contrapeso, y por eso es la importancia de las relaciones que han creado, que ha establecido Rusia y China con los países latinoamericanos, que están creando con muchos países de América Latina, porque es fundamental que se rompa la unilateralidad hegemónica mundial. Tiene que haber un mundo multipolar, y para esto juega un papel muy importante tanto China como Rusia. Esa visita consecutiva de Putin y Jinping, el presidente chino, a América Latina, y su paso por Cuba, porque en términos de la economía cubana, Cuba no representa prácticamente nada, apenas tiene 10 millones de habitantes, una isla con 110 mil kilómetros cuadrados, y sin embargo los presidentes de ambos gigantes, de China y de Rusia, bajan a La Habana. Claro, porque es esa política de ir rompiendo con el hegemonismo norteamericano. Si puedes notar ahora mismo con las sanciones que han puesto Estados Unidos a Rusia y Europa, Rusia ha respondido ayer, ha respondido diciendo que no va a importar productos de Estados Unidos y de Europa y de Australia y otros países más, que no recuerdo, pero que va a negociar, que va a importar y va a negociar con América Latina. O sea, América Latina es una región muy importante ahora mismo en el mundo, de gran importancia, que es el gran movimiento del ALBA y todos estos movimientos de unidad latinoamericana que ha roto con el hegemonismo norteamericano, porque tenemos Brasil, tenemos Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile, Nicaragua, Cuba, todos estos países no están dentro del hegemonismo norteamericano. Entonces América Latina y el Caribe y Centroamérica representa la ruptura del hegemonismo de Estados Unidos y de la Organización de Tratados del Atlántico Norte, de la OTAN. Entonces es una zona estratégica que en un momento lo fueron los países del Medio Oriente y del norte de África, pero fueron países destruidos por Estados Unidos a través de un bombardeo. Me estoy refiriendo a Libia, Irak, y quiere destruir a Siria. No ha podido porque se ha encontrado con la oposición de Rusia y de China, lo mismo con Irán, porque el objetivo es el dominio mundial. Esa es la política de dominar el mundo y dirigido por el fascismo, esclavizar a los pueblos del mundo. Es la nueva recolonización del mundo,
por las potencias europeas encabezadas por Estados Unidos. Pero hace falta que los países se recuperen parte de su dignidad, que sean autónomos. En estos días Barack Obama invita a unos 50 estados del continente africano y vienen todos a Washington. ¿Y por qué Barack Obama no fue al continente africano a reunirse con ellos? Bueno, porque lo que pasa en África es que el ejemplo de lo que hicieron el día fue algo muy gravísimo, fue algo grave. Hay un gran temor, porque estamos hablando de dignidad, totalmente de acuerdo contigo cuando habla de dignidad, pero cuando tú ves que a un pueblo, los Estados Unidos, utilizando las tácticas de guerra, de ataques rápidos de Estados Unidos, como lo hizo en Libia y lo hizo en Irak, es natural que estos pueblos se sientan con miedo de ser bombardeados por un país agresivo como Estados Unidos, que ha creado un ambiente mundial de guerra y que nos obliga a nosotros, que anteriormente hablábamos de revolución, nos vayamos a la defensiva a hablar de la paz. ¿Pero por qué venir 50 jefes de Estado del continente africano a reunirse con Obama a Washington? No, venga usted aquí al continente. Porque no hay aquí, en el caso latinoamericano fuera así, en América Latina, pero en África no puede ser. En África no hay esa independencia que se ha creado en América Latina. Son países muy pobres, países muy dependientes, dominados por Estados Unidos y expoliado por Estados Unidos, que tiene la capacidad de mandar tropas, no solamente Estados Unidos, sino Francia, que tiene la capacidad de mandar tropas a cualquier país, a cualquier país africano, e mandar tropas. Son territorios dominados por ellos y están siendo recolonizados actualmente por las potencias europeas encabezadas por Estados Unidos, en la OTAN. Esa es la geopolítica del día de hoy, que ha cambiado todo. La hegemonía de Estados Unidos y de la OTAN. El caso de Alemania, que mantiene un predominio en la Europa central sobre todo, ¿hay indicios ahí de que puedan volver con la psiquis hitleriana? Bueno, es parte. Alemania es un aliado de Estados Unidos, y de hecho el fascismo, los movimientos neofascistas, aunque están creciendo mucho en Alemania, no solamente en Alemania, en toda Francia el neofascismo está creciendo. O sea, la fascistización de estos países europeos es una realidad. Y el hecho de que en Ucrania haya cogido el poder el fascismo es un indicador de que el fascismo está fortalecido en toda Europa, y es un indicador también de que es posible también de que ocurren. ¿Por qué no puede ocurrir en Alemania? Y entonces marchamos a una crisis de civilización en la humanidad. Nosotros marchamos a una crisis, claro, una crisis de civilización, porque ese es el objetivo de Estados Unidos, dominar el mundo, como te acabo de decir, pero esto se está contrarrestando. Y en este sentido, creo que América Latina está dando los pasos necesarios para contrarrestar esto. Y Rusia y China juegan un papel fundamental, y los BRICS, que tú mencionabas ahora mismo, también juegan un papel fundamental en parar esa hegemonía agresiva de estas potencias europeas encabezadas por Estados Unidos en la OTAN. Bueno, Johnny, interesante conversar de política internacional para ver qué está pasando en el mundo, porque en la lógica nuestra aquí en los medios siempre estamos buscando los temas políticos, las coyunturas, las cosas más puntuales de la batata, la yuca, la economía, el salario, los combustibles, y ahora el tema de los colegios con los uniformes, los zapatos, los libros y todo esto, las inscripciones. Entonces, en ese marco, ver el tema de política internacional creo que ayuda, porque nos da una visión más global, y es normal. En una isla casi nunca se abordan los temas de política internacional, porque incluso nuestra mentalidad se queda siendo una mentalidad insular, rodeada de agua por toda parte. Vamos, con el permiso suyo, Johnny, a una brevísima pausa y retornamos aquí echando una mirada al mundo con Johnny Guerrero. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar,
piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, en esta ocasión abordando el tema de política internacional. Decíamos que no es usual en nuestros medios abordar el tema de política internacional. Siempre uno se queda en lo enredado en los temas locales, con esa mentalidad insular que uno tiene en sentido general. Conversando hoy con Johnny Guerrero, estos temas que son importantes. Estamos celebrando los 100 años, don Johnny, de la Primera Guerra Mundial. Un acontecimiento, como toda guerra, deshumaniza. Como toda guerra, deja rodar sangre humana por toda parte y es penoso, más las pérdidas materiales y el tiempo luego que hay que invertir en reconstruir, en producir riqueza para reconstruir. Lo que pasa ahora en la Franja de Gaza con estos bombardeos, las pérdidas materiales, la destrucción material que hay allí, eso es terrible. Por supuesto, lo más terrible es la pérdida de vidas humanas. No solo la muerte de niños, de ancianos, población civil, también el tema de los que quedan mutilados, que van a tener que durar 30, 40 años con una vida a media. Gente que queda con una oreja menos, con un pie menos, con 2 brazos menos, o sin pie y sin brazos por los bombardeos. Eso es terrible. La secuela de la guerra, eso es terrible, terrible. Don Johnny, hablábamos del tema de la incivilidad o de la pérdida de la civilización y el tema de los nazis que retornan, en el caso de Ucrania, pero en Alemania hace rato que hay presencia de jóvenes, que uno lo ve con cabeza rapada. Yo estuve en Alemania en el 89 y ya estaba viendo allí aquellos jóvenes con tatuajes, cabeza rapada, con arete y con cosas de estas, que no era una simple moda, era una tendencia en términos ideológicos. Después esto derivó a moda y hay muchos que lo usan por moda, pero en la Europa aquello no empezó por moda, empezó con un tinte ideológico. Y luego en España hubo un momento en que también tuvo una presencia significativa, jóvenes con esa mentalidad. Parecería que en España esto como que se aguantó o disminuyó. Eso está igual. Pero en Alemania la situación es fuerte y en Ucrania se han adueñado del Estado, de la conducción del Estado, una clase política con esa característica nazi, que no tiene miramiento en fusilar a un grupo étnico, a un grupo determinado. Aquello es terrible. Entonces da una señal de hacia dónde puede marchar la humanidad. Entonces conmemoramos en estos días, si tiene sentido conmemorar los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Dios nos agarre confesado ante una Tercera Guerra Mundial, porque sería el fin de la historia, sería el fin de la humanidad. Johnny, los desafíos de la humanidad en estos momentos de cara a estos fenómenos que analizamos. Lo que estamos hablando es el surgimiento el gran problema ahora mismo, el gran desafío de la humanidad ahora mismo es el surgimiento de los movimientos neonazis sobre todo en Europa
y no solamente en Europa, también en otros países del mundo, porque es un reflejo, o se refleja en los demás países del mundo. Las contradicciones étnicas aupadas por las élites económicas, que no es más que eso, porque el fascismo o el neofascismo es sustentado por la agresividad de los sectores de las grandes de la gran burguesía internacional, de la gran burguesía financiera internacional, históricamente, que ha financiado y ha auspiciado estos movimientos fascistas en su época y neofascistas en la actualidad. Tú decías de España, en Francia hay un gran movimiento neofascista, inclusive tiene un partido del partido de Le Pen, que es un partido duro, partido neofascista. Son reservas que están ahí en Europa. Chávez habló en su momento en Venezuela de grupos fascistas. Pero claro, en Venezuela hay grupos fascistas. La oposición venezolana es una oposición fascista realmente, porque es una oposición aupada por Estados Unidos, agresiva, que si de llegar al poder a Venezuela haría lo mismo que hizo Pinochet en Chile, donde mataron cientos de miles, fueron asesinadas cientos de miles de personas. Y eso es lo que está en el mundo ahora mismo. En los años 70 se podía visualizar en algunos países, pero ahora es un resurgimiento agresivo en el mundo. Entonces es el gran desafío y el gran peligro que atraviesa la humanidad ahora mismo, es el resurgimiento del neofascismo o el fascismo, como queramos llamarle, o el nazifascismo, que actualmente está representado y encabezado por Estados Unidos. Sí, pero uno siente como que los grandes países, las grandes economías, Rusia, China, India, Inglaterra, Alemania, Francia, están alineados con esa política, porque no se atreven a parar. Porque cuando usted tiene que un estado como Estados Unidos, salen y asesinan a un presidente, el caso de Muammar Gaddafi, y como él, otros tantos, o fueron a Panamá, bombardearon y se llevaron a Noriega, o bombardearon a Saddam Hussein en Irak, destruyeron con aquella cultura milenaria, y los demás como que se quedan tan tranquilos con simple protesta diplomática, y esto hay que encararlo, porque hay una tendencia en el mundo que puede ser muy peligrosa, que después nos vamos a lamentar todo cuando aparezca un Hitler desde Estados Unidos, o desde Alemania nuevamente, o desde Inglaterra, o desde Rusia. No importa de dónde venga el nuevo Hitler, eso hay que pararlo. Y entonces yo siento, Johnny, que las grandes economías frente a Estados Unidos tiemblan, porque parecería que a estos países les interesa solamente la economía, como que la economía lo mueve todo y no hay una preocupación por el ser humano. Lo que pasa es que los Estados Unidos han manejado el tema militar, la agresividad militar la maneja Estados Unidos, y la fortaleza de Estados Unidos en la actualidad es una fortaleza basada en la industria militar. Está militarizado porque Estados Unidos es un país que no está produciendo ahora mismo. Entonces China sí maneja el tema de la producción, porque ya tú sabes el gran endeudamiento que tiene Estados Unidos con China, porque China es un gran productor mundial, quizás el país más productivo del mundo. La riqueza, la economía más sólida que hay en el mundo, la economía, a mi entender, es la economía china. Entonces son países que han estado inmersos en desarrollar sus economías, mientras que Estados Unidos es un país que su economía la paralizó y se ha convertido en un país que lo que hace es intermediar y vender productos producidos en China. Su economía ha ido al suelo, porque también hay que ver el surgimiento de todas estas corrientes neofascistas y de la fascistización de estos estados, como Estados Unidos, es el fruto de la grave crisis económica que tienen estos países, esa grave crisis que han creado, el problema de las crisis financieras, la crisis inmobiliaria que ha habido en todos estos países europeos y Estados Unidos. Y eso es lo que ha motivado todo esto. Pero realmente el mundo está bajo la amenaza del surgimiento del fascismo, y eso es algo que hay que de manera reiterativa hay que advertir a la población y al mundo de que eso hay que pararlo. Y efectivamente, aunque tanto China como Rusia tienen una actitud sobre todo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una actitud pasiva, es de notarse que últimamente ambos países, tanto China como Rusia, han cambiado de posición y están ya tomando una especie de ofensiva, porque han entendido que realmente
ellos están en peligro también y que tienen que actuar a tiempo, porque la agresividad de la OTAN es algo muy duro, que ellos tienen que enfrentar, que saben que tienen que enfrentarlo temprano. Y ellos, y lo que tú te acabas de decir ahora mismo, ellos no han atacado todavía a Siria porque hubo una oposición tanto de Siria, tanto de Rusia como de China, al igual que porque Irán. estás en frontera. Al igual que Irán también. Si no fuera por ellos, si no fuera por Rusia y China, también hubieran atacado a Irán, porque es un plan que tienen Estados Unidos de atacar como 7 o 8 países del Medio Oriente, que lo dijo un general, el general Wesley Clark, lo aclaró eso, cuando era jefe de Estado Conjunto de Estado, el principal jefe militar de Estados Unidos en una época fue el general Wesley Clark, y hizo esas aclaraciones de que había un plan de Estados Unidos para atacar 7 países del Medio Oriente y el norte de África. Pero es posible que mucha gente se confunda con Putin, con Rusia actual, y piense como que Rusia es un país de vanguardia por los derechos humanos, por una sociedad democrática, y se pueden estar equivocando. Lo que está en juego ahí es una lucha de interés y de seguridad interna, es un problema también económico y de sobrevivencia como Estado. Yo no creo que, aunque Putin fue un general de la KGB en los tiempos de la Unión Soviética, yo no creo que Putin sea un hombre ni del socialismo ni de la democracia. Es un hombre que responde a un Estado con unas raíces fuertes. En Rusia el zar, el zarismo y esa cultura de la mafia, Rusia, con eso no se juega. Entonces, yo no creo que Rusia esté buscando el equilibrio del mundo porque el equilibrio del mundo. Rusia está empeñada sobre todo en sobrevivir como potencia y no esperar que Estados Unidos se lo trague. O sea, ahí puede haber un engaño con Putin, desde luego. Yo pienso que sí, que es correcto la política de los BRICS, de estos grandes, de estas economías emergentes, como se le llama, de Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, porque también pone un freno a Estados Unidos. Sí, ese equilibrio del mundo capitalista también, en cierto modo, ayuda a la coexistencia. Pero claro, es que es fundamental. Sí, yo creo que nadie ha estado planteando de las bondades de Rusia o de China. No creo que eso no es lo que estamos cuestionando ahora mismo. Lo que estamos diciendo es que necesitamos en el mundo una correlación de fuerza, que haya un equilibrio mundial, que haya diversas fuerzas hegemónicas mundiales, porque la hegemonía de un solo país o de un grupo de países afecta hasta la existencia de la humanidad, porque son países que van a bombardear y hacer lo que quieran cuando les dé su gana. Pero con otros países fortalecidos como Rusia y China, creemos que conviene a la humanidad que estos países se conviertan en la contrapartida a la OTAN. Eso es lo fundamental. Los problemas, lo que representa Rusia y China, son países capitalistas los dos. Son países capitalistas incluido China. China es un país capitalista. China claro. Popular es capitalista. Bueno, porque es un país de dos economías, dicen ellos. Pero se ha restaurado mucho el capitalismo en China. Yo creo que sí. Yo pienso que es un país que desde hace mucho tiempo quiere convertirse en una potencia mundial, y lo es, una potencia mundial, una superpotencia. Lo que pasa, como te dije ahorita, es un país que se ha dedicado a su crecimiento, sobre todo económico, y se descuidó en el plano militar, y los americanos lo superaron en el militarismo y lo han llevado a la defensiva, lo cual están respondiendo hoy en día de que tienen que romper con ese criterio o ese concepto de política exterior pasiva ante la agresividad de Estados Unidos. Tienen que romper con eso, y al mundo le conviene que haya, como vuelvo y te reitero, al mundo le conviene que haya un equilibrio mundial, y eso lo representa China y Rusia en estos momentos. Y la agresividad es fuerte, porque esa visita de Putin y Jinping a América Latina es un desafío para Estados Unidos, porque están en su traspatio, y gente que tiene una economía fuerte. Además, el tema Brasil es una potencia mundial en este momento. No lo será militar, pero lo es en el orden de la producción y en el orden de la generación de riqueza. Brasil es una de las principales economías del mundo en este momento. Mira, América Latina necesita continuar con esos proyectos unitarios, porque aquí va a tener que ocurrir en el futuro no solamente unidad económica, como el caso del Banco del Sur, UNASUR y todos estos movimientos unitarios que surgen que han surgido en el continente, sino también la unidad militar, crear un mecanismo militar de defensa
porque ese es el grave problema que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos que defendernos, prepararnos para la defensa, porque lo que se ve en el mundo es la agresividad, y eso es lo que está pasando también en Rusia y China. Los rusos han visto que han cogido a Ucrania, que es un aliado cercano, que fue parte de una república soviética, Ucrania, y los americanos se metieron allí para comenzar a Ucrania quedan todavía ojivas nucleares. Claro, pero los americanos que ya están entrando al territorio ruso, o sea, están limitando con el territorio ruso, pero también están haciendo lo mismo con China, en el caso de Corea, creando contradicción entre Japón y China, con una isla que hay ahí en el mar Chino. Sí. Definitivamente Estados Unidos va acercando a Rusia y a China también, porque ahora con ese gobierno fascista ahí ya Estados Unidos tiene presencia ahí en esa frontera. Por eso Putin se da cuenta y ocupa a Crimea y a Sebastopol, claro, que son penínsulas clave en el orden de la estrategia militar, y que fue pedido por la población, porque la población en su mayoría es rusa. La población de Crimea es mayoritariamente rusa, y yo creo que ellos han jugado un papel ahí muy pasivo. Creo que la población han querido, porque hay una gran población rusa en Ucrania. Entonces los movimientos disidentes que hay contra el gobierno fascista dirigido apoyado por Estados Unidos son esos movimientos que son en su mayoría de gente de origen ruso. Y a Rusia más que a nadie le duele lo del fascismo, porque tuvo que poner 20 millones, la vida de 20 millones de personas para poder derrotar el fascismo alemán. Correcto, en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pues también China tiene la misma situación. China está siendo víctima de agresividad asusada por Estados Unidos con Japón. Las contradicciones con Japón, están creando problemas con Corea, movimientos militares con Corea. Han querido también, en este caso quieren cercar también a Corea del Norte. O sea, un dominio mundial. Es que donde quiera que hay problemas de Estados Unidos. Donde quiera fomentando problemas de Estados Unidos para controlar, para controlar estos países. Y eso en todo el planeta. No hay un lugar del planeta que esté exento de estas manipulaciones y este hegemonismo de Estados Unidos y de la OTAN. Eso es mundial. Y por eso es que tenemos que estar claros en eso y que los pueblos abran los ojos ante esta agresividad y este resurgimiento de una potencia que hoy en día representa lo que representaba Hitler en su tiempo. Es que en los Estados Unidos, en su agresividad política, llegan hasta el descaro y al irrespeto de la soberanía de otro pueblo. Vimos ahora recientemente que ellos admiten que mandaron jóvenes a Cuba disfrazados para unos programas contra el VIH, Cuba que es una potencia en salud, y eran infiltrados para ganarse jóvenes que fueran adversarios del gobierno de Cuba, es decir, procurando desestabilizar a un gobierno, y lo admiten, lo reconocen, que dispusieron de fondos públicos para desestabilizar a un gobierno, y lo reconocen y nada pasa. Sí, no hay ni siquiera una actitud de condena por parte de otros países a esa política norteamericana. Rusia no ha dicho nada, ni China, ni Alemania, ni Inglaterra. Sí, Obama reconoce, Washington reconoce que infiltraron ahí unos muchachos, 12 muchachos, fundamentalmente mexicanos y costarricenses, para crear problemas en Cuba, con todo el desparpajo del mundo. Pero esas son de las cosas pequeñas que está haciendo Estados Unidos. Esas son cosas que en la geopolítica internacional son relevantes, claro, para el gobierno cubano es algo de mucha relevancia. Nosotros que apoyamos la revolución cubana, para nosotros es algo relevante, pero cuando tú comparas ese tipo de meter gente allí para desestabilizar ese gobierno, cuando tú comparas esa realidad con lo que está ocurriendo en Ucrania y con lo que está ocurriendo en Gaza, son cosas pequeñas. O sea, sí, que así es que así empezaron en Libia. No, claro, pero ellos quieren hacer eso es lo que están haciendo también en Siria, con la creación de ese movimiento islámico que asesina. Hay videos donde asesinan decenas de personas, 20, 30, 40 personas, la matan, la ametrallan, la hincan y luego la ametrallan. Y esa es la situación que vive el mundo hoy en día. La situación del mundo hoy en día es muy trágica, y lo fundamental es crear conciencia en la población sobre ese tema, que ese tema se toque más, que veamos más el tema, esta situación internacional, que no nos encerremos en nuestra propia realidad, nuestra realidad, y nos olvidemos de lo que está ocurriendo en el mundo, porque lo que está ocurriendo en el mundo puede ocurrir aquí también.
Johnny, el tema China, Estados Unidos es un tema interesante y de política, y digamos que de alta política. ¿Qué busca China invirtiendo grandes capitales en los Estados Unidos, como salvándole la campana económica o financiera a los Estados Unidos? Uno no se explica estas cosas, porque uno sigue viendo a China, a la China popular, como la China socialista, y que esté hoy salvando al imperio, porque hoy quien más invierte en Estados Unidos es China. Bueno, la economía norteamericana está endeudada con China y es una situación muy preocupante para Estados Unidos. Y Estados Unidos, que su economía está en el suelo en comparación con la de China. Preocupante para Estados Unidos, al contrario. Bueno, Deben estar felices porque le están salvando la campana. No, tú lo ves de esa manera, pero es una deuda. Es como nosotros que estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Ellos están endeudados con Nosotros China. somos chiquitos, ¿no? A nosotros sí nos Bueno, duele. pero ellos tienen que solucionar su problema, porque también tienen el dólar, su divisa, el dólar. El yen chino está compitiendo con el dólar, igualmente que el yuan, el yuan chino, y también la moneda rusa. Se está hablando de un cambio inclusive en los paradigmas de circulación económica mundial. Se está hablando de eliminar el dólar. Entonces la economía norteamericana depende mucho del dólar inorgánico que ellos producen, sin ningún tipo de fundamento, porque Estados Unidos se mantiene a flote porque tira dólares inorgánicos al mundo. Entonces eso va a cambiar. Entonces, como tú dices que China no está ayudando a Estados Unidos. China pretendió influir en la economía norteamericana y lo ha hecho, y se ha convertido en el principal deudor de China, acreedor es China. Pero entonces los americanos le pagarán a China su deuda eterna. Los hechos están demostrando todo lo contrario. Los americanos no están pretendiendo pagar ninguna deuda. Los americanos están pretendiendo controlar a China también. Los americanos están pretendiendo meterse a China también, bombardear a China también. Lo que ellos hicieron en Irak es una política para hacer otra parte del mundo. La política no me acuerdo de los ataques relámpagos de Hitler. No creo que lleguen a tanto. Pudieran meterse con las redes como hicieron en Libia y hicieron en Ucrania y en otros países. Pudieran pretender lo propio con Si tú lo ves en un escenario, y lo hicieron con Cuba, porque en Cuba metieron el Zunzuneo, una especie de página de web para que la gente pudiera expresarse. Lo que pasa es que tú lo ves en un escenario actual, se ve imposible, un escenario actual. Pero una China dividida, guerreando con países limítrofes, guerreando con Japón y guerreando con otros países de la zona, y debilitada, es un momento oportuno para ser atacada por Estados Unidos, lo mismo que en Rusia, porque no es que ellos van a atacar a China como lo están ahora mismo, porque China es una potencia también militar. Entonces no pueden, pero están creando contradicciones regionales, militares, enfrentamientos militares, y lo están fomentando. Brevemente, con la crisis que hay en el mundo, con la hegemonía de Estados Unidos, con la agresividad de Estados Unidos y el descalabro propio de Estados Unidos, porque son paradojas, la economía más endeudada, un país que tiene una crisis profunda de producción y de capital, Estados Unidos, al propio tiempo es el país de más agresividad política y de más presencia política en todos los rincones del mundo, y se da el lujo de amenazar y asustar a cualquiera. Conmemorando nosotros el 100 aniversario de la Primera Guerra Mundial, ¿qué perspectiva, qué posibilidad hay de que se desencadene una conflagración mundial? Bueno, pero ¿sería el fin de la historia? No, yo no creo. No creo que eso va a ser el fin de la humanidad, porque tirando bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en los años 40 y no se acabó el mundo, y pueden tirar muchas bombas y algunas personas dicen que sí, que se va a acabar el mundo, pero no creo que nadie se va a suicidar. Yo creo que hay amenazas de guerras regionales y hay una amenaza de guerra mundial, pero que hay una guerra mundial no significa que la humanidad va a terminar. Es una lucha de que las potencias han llevado a cabo para dominar nuevos mercados, y toda la lucha de hoy es para dominar los mercados. Lo que pasa es que la agresividad de ese dominio, esa recolonización llevada a cabo por Estados Unidos, es una amenaza realmente a la humanidad. Muy bien, muchas gracias Johnny Guerrero por esta comparecencia. Me parece interesante y no es usual que en Voz para el Cambio dediquemos todo el tiempo al análisis de política internacional, cosa que es interesante porque nos permite tener una visión diferente o una visión más global de lo que está pasando en el mundo, porque nosotros, aún siendo isla,
somos parte del mundo y es necesario que también veamos lo que está aconteciendo en otras latitudes. Johnny, muchas gracias, y a ustedes, amigos y amigas, muchas bendiciones y gracias por estar siempre con nosotros. Hasta la próxima.